Roniel Ortiz estuvo en estos días de audiencia, Ronnie, unos días donde se ha hecho lectura de todas las pruebas que va a presentar la Fiscalía. Bienvenido, como siempre. Ese es el orden de, buenos días, buenas noches, Fernando. Ese es el orden que está en el auto de apertura de juicio oral. Se estableció por parte del presidente de la audiencia cómo iba a ser la temática de la audiencia. En primera instancia estableció que él iba a respetar los derechos humanos de Ricardo Martinelli, porque eso es un deber de los jueces de juicio excepto del señor Jerónimo excepto Mejía. del superjuez Jerónimo Mejía, que hizo otras cosas totalmente aladas de los cabellos, tratando de bloquear la defensa de Ricardo Martinelli, violando el debido proceso, los tratados internacionales, la igualdad de las partes. Entonces, se estableció cuál iba a ser el reglamento de la audiencia, se ha ido desarrollando de forma correcta. El auto de apertura establece quiénes son las partes, en primera instancia la Fiscalía con su equipo de fiscales, la defensa con su equipo de defensa y los querellantes, dentro de los cuales ocurrió un cambio de ley, toda vez que en el auto de apertura el mismo Jerónimo Mejía lo había dejado fuera. Por ende, cuando el magistrado presidente le corre el traslado a ellos para que hablen de su teoría del caso, el abogado que fue en ese momento, por Rosendo Rivera representándolo, dijo que no tenía la documentación, dijo que le hicieron varias preguntas, no las supo contestar, se le corrió traslado a todo el mundo, la Fiscalía trataba de ver cómo lo salvaba, los otros creyentes, pero eso no se trataba de eso. Eso se trataba, Fernando, que nosotros como defensa, los abogados que conformamos el equipo de defensa de Ricardo Martinelli, lo veníamos advirtiendo en las audiencias que fueron televisadas, y la gente puede buscarlo en las redes sociales donde están esas audiencias, que advertíamos cómo se estaba manipulando toda la situación, cómo se estaba dando fe de cosas que no deberían ser. Lo que se acreditó ahí es que para que tú seas acusador autónomo en un caso, tú tienes que tener una teoría distinta al de la Fiscalía. Cuando el magistrado se dio, el juez, presidente, le pregunta al abogado si eran los mismos cargos, eran las mismas pruebas, eran las mismas cosas, el abogado dijo que sí, entonces él le tuvo que aclarar porque hubo docencia. Yo te voy a ser sincero, Fernando, fue un momento muy angustioso para ese abogado, no quisiera estar en ese pellejo, pero él mismo no supo cómo contestar y dijo que en efecto era lo mismo. ¿Cómo un juez, y esto es la parte más increíble de este proceso, cómo un juez está pues echando por tierra muchas de las teorías dichas y hechas por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, van 6 correcciones. Van 6. Yo creo que eso es lo más increíble de todo esto es lo más increíble de todo. Acá se ha permitido el contradictorio, hemos hecho las sustentaciones cuando no estamos de acuerdo con algo, los abogados encargados de impugnar hacen el recurso, sustentan el recurso de reconsideración, y en esa vuelta hemos ganado 2 o 3 acciones de que nos permitan lo que hemos pedido, y eso ha traído como consecuencia la modificación, porque la ley así se lo permite al juez, de corregir errores que existan dentro del auto de apertura. Por ejemplo, hoy se habló mucho de esto, de que este supuesto aparato se trasladó a Monteoscuro, que ha sido algo recurrente, filtrado por la prensa cada vez que se ha mencionado. Bueno, mira, pero la persona cada vez que se han hecho una diligencia de esta ha dicho un disparate distinto. Bueno, mira, yo me di a la tarea de leer hoy ahí mismo y se lo subrayé a Ricardo Martinelli para que le diera lectura a la declaración de ese testigo. Son 2 testigos del Consejo de Seguridad. La primera pregunta que le hacen en el juicio, después te voy a hacer referencia a lo que ese mismo testigo dijo en el otro juicio de Gustavo Pérez y de Alejandro Garús. Cuando le pregunta cuándo fue eso, dice, no me acuerdo la fecha, ni el día, ni la hora, ni el año. O sea, ya de salida, una persona que te viene con ese cuento es una persona que no sabe ni lo que te está diciendo. Sí. Otro tema importante es de que hablan de un rack, un supuesto rack. Dentro de la oficina 150 había un rack. Pero ¿qué resulta ser, Fernando? Que ese rack, de acuerdo a lo que nos han manifestado varias personas que saben de ese tema, pertenecía a la DEA. Porque nadie ha querido decir que ¿cuánta gente realmente está pinchando dentro del Consejo de Seguridad desde siempre? Bueno, siempre han estado pinchando, ellos tienen varias salas de escucha. Siempre han estado, ¿cómo funciona este mecanismo? Esas salas de escucha supuestamente son para las escuchas legales que se hacen autorizadas por los tribunales competentes de ese tema, que es la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Pero ¿qué resulta? En ese mismo lugar opera la CIA, la DEA, los ingleses, los colombianos, los mexicanos y no sé quiénes más. Entonces, esas informaciones que ellos recogen todos los días, se las suministran al director, y ese es uno de los casos del que se habla, que pasó con el señor Garús. Ellos hablaban de que no, que lo encontraron, pero cuando el señor Garús pudo dar una declaración en una de sus indagatorias, él manifestó en efecto, esos USB o esas informaciones que mantenemos en estos dispositivos de tecnología, son los que nos suministran todos los días los estamentos o los gobiernos extranjeros para que nosotros revisemos qué de eso nos sirve con relación al combate que se tiene contra el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el crimen organizado. Entonces, son situaciones que existían en ese expediente. El testigo que supuestamente habló empezó con ese tema en particular. Cuando lo empezaron a cuestionar con relación a la compartimentación, ¿sabe lo que dijo Fernando? Que ahí yo sentí ya más vergüenza todavía de que estén utilizando una persona para enlodarle el nombre a Ricardo Martinelli. Él dijo que compartimentación para él era que comunicarle a sus compañeros todo lo que él estaba haciendo. Le hacen la pregunta, la licenciada Rosaria Correa le hace la pregunta y le dice, para usted compartimentar, o creo que el licenciado Arboleda le hace la pregunta y le dice, o sea, que sus jefes y otros departamentos del Consejo de Seguridad saben lo que ustedes hacen. Dice, no. ¿Y ellos saben, ustedes saben lo que hacen ellos? No. Es que específicamente la compartimentación en sistemas de inteligencia es que nadie tiene el control total de la información. Claro. Existe inteligencia, contrainteligencia, seguridad, informática, orden público, tiene diferentes denominaciones. Y el truco de esto es que hay como coordinadores que son los que se les filtra la información. Es imposible que un funcionario, cabo, sargento o lo que sea, sí, tenga acceso al secretario ejecutivo, porque eso es imposible. En la pirámide de la policía o de los estamentos policíacos, ningún cabo puede llegar al tocarle la puerta al director. Ahí hay unos oficiales que ellos le tienen unos nombres, oye, ejecutivos creo que son. Y por fin se va a saber quién es el dichoso testigo protegido. Bueno, en la documentación que se leyó por parte de la Fiscalía, establecieron y lo dijeron porque yo lo noté, que el dueño del correo era Ismael Pití, alias Brad. Y lo que también leí en ese, porque me pasó leyendo la otra audiencia, donde todas esas pruebas se practicaron, y es por eso que le decía yo al presidente que pedí la palabra en un momentito, al presidente de la audiencia, le digo, señor presidente, yo no entiendo todavía cuál es el tabú de la Fiscalía con relación a estos cuadernillos, si en el sistema inquisitivo, de donde eran originarios los famosos cuadernillos, esos cuadernillos fueron vistos por no mínimo de 10 abogados y nadie nunca filtró nada de lo que decía ahí. Entonces, ¿por qué razón están con tanto tapujo para con la defensa de Ricardo Martinelli si lo que la Corte estableció, mira lo que estableció la Corte? Hacen una transcripción de un CD por parte de un funcionario que no es perito, pero Jerónimo Mejía dijo que el funcionario Scott era un perito. Imagínate tú, cuando vamos a ver la especialidad de ese perito, y yo ayer se lo pregunté a David Villarreal, el comisionado David Villarreal, ex jefe de criminalística de la Policía Técnica Judicial y de la DJ, de los laboratorios que fundó todo ese montón con otras personas de departamentos. Él me dice a mí que esa cosa que están diciendo no tiene ni pie ni cabeza, porque simple y sencillamente en las policías cada funcionario tiene su función, cada quien tiene una escala de mando de cómo llegar hasta el superior. Pues siempre ellos escriben que para fulanito, sí, vía tal, porque es que tú no puedes romper las cadenas de comunicación, porque si no, imagínate tú cómo se manejaran estas cosas de casos y demás. Entonces ¿cómo se llama? Penoso que una persona se le dé un calificativo de perito, si para que tú seas perito tienes que tener una idoneidad. Porque otra de las cosas que están quedando en evidencia es el desastre que fue la cadena de custodio de esta supuesta información de Bueno, mira, pinchazos. cuando yo participé en el caso de Pinchazos original, ajá, a mí me tocó hacer muchas pruebas que son pruebas contundentes que están en ese expediente, y siempre las he peleado y digo que soy el autor porque yo fui el que las pedí. Y a mí fue que me contestaron en ese momento, en la Fiscalía. Esas pruebas que se hicieron, por lo menos el CD que aporta el testigo, el amigo el testigo protegido, que no es testigo protegido, que aporta,
cuando yo se lo puse de presente a ese perito sin idoneidad, porque lo triste de todo, Fernando, es que no existe un perito en transcripción de documentos. Eso no existe. Yo no sé dónde dan esa idoneidad, pero Jerónimo se la dio. Cuando yo le pregunto a esa persona en el caso inquisitivo, yo creo que usted me explique a mí si de dónde viene la cadena de custodia de esa información que usted está... No, eso viene con una cadena de custodia de la Fiscalía. Entonces yo hice que la Fiscalía transcribiera lo que decía el testigo protegido. Dice, yo traigo este CD, o sea, ahí no dice, como dice el Código Procesal Penal y el Código Judicial, que las pruebas tienen que ser obtenidas de forma lícita. Para tú sacar una información de una computadora, tiene que ir un técnico del Instituto de Medicina Legal, se hace un acta donde participan todas las partes, y entonces una vez que se garantiza todo, se cumplen con todos los procedimientos, entonces se extrae... Es como si hubiera habido un asesinato y alguien dice, no, esta fue la pistola que se usó en el crimen. O cualquier persona que se viene de Chepo trae una pistola y dice, con esto mataron a Ramón. Sí. Eso no puede ser así porque nadie sabe el origen de esa prueba. Hay otra cosa que siempre he querido preguntarte. Este caso se levantó también con Saltarín y su informe de la panadería. Es por eso el montón de errores. Mira, el principal problema que tiene esa fiscalía que está ahí, y yo los entiendo, es el problema de que yo he hablado mucho, yo he denunciado, he querellado a Marcelino Aguilar, y la procuradora sabe, el señor Rolando López sabe, el señor Chinto Gómez sabe, y el señor presidente de la República sabe que el señor Marcelino, a pesar de que tenía como 30 años en el Ministerio Público, parecía un novato. Todos los errores de este proceso están desde la página 1 hacia la página 42, 48. Ahí se dieron lujo haciendo diligencias sin abogado. Mira, y me da risa porque he escuchado a los fiscales hablando del tema de las diligencias. Cada vez que están leyendo y llegan al tema del abogado de oficio, dice, y estuvo presente el abogado de oficio fulanito de tal. Pero es que a mí me llama poderosamente la atención, Fernando, porque en la foja 16 se hizo una diligencia donde nunca participó ningún abogado. Yo creo que ellos me digan a mí, así como gritan en la audiencia, ¿dónde está el abogado que tenía que estar ahí sentado en esa diligencia? Porque lo que Marcelino hizo fue coger un CD que él sabía que venía de una fuente ilícita porque no revestía la categoría que debe tener una prueba en ese, porque allá en el inquisitivo sí era prueba. Sí. Agarra eso, él sabía que entró al expediente ilícitamente, porque es lo que debió haber dicho, bueno, vamos a buscar a su amigo, que su amigo me diga que dónde lo vamos a filmar detrás de una manta, pero estas mismas prácticas se utilizaban en otro canal de televisión con los testigos que iniciaron... Sí, las porquerías que hizo Saltarín. Exactamente, eso nada más que había en la cabeza de Saltarín, que tú la verdad que lo veis, tú no sabías si era un chiquillo o era una persona, un profesional de verdad, porque tú eres un hombre que todo el tiempo se está riendo, tú no sabes realmente si realmente tiene capacidad de pensar. Pero mira la capacidad que tenía de que armó una procuraduría paralela dentro de la que estaba este caso. Bueno, Fernando, pero por la cantidad de plata que le dio la procuradora, cualquier abogado se tira de pecho a inventar cualquier clase de locura. O sea, cualquier clase de locura, y él lo hizo. Aquí lo que al final del camino va a tener la procuradora, tener que hacer dos cosas. Uno, enfrentar la responsabilidad por esto de Saltarín, porque por primera vez en mi vida que yo escuchaba aquí en Panamá que se contrataran abogados externos para que le hicieran... No, y que recorrieran el gobierno entero recogiendo cosas como si fueran unos procuradores. Si era tan sencillo, es que aquí tiene, mira, atrás de ese contrato, Fernando, tiene que haber una rebusca de alguien. Sí. A alguien le tocó un pedazo de ese contrato, ¿por qué? Porque los fiscales que tiene el Ministerio Público, su gran mayoría tienen 25, 20, 30 años, que son tipos expertos buscando información con todas las prerrogativas que le han dado con las leyes nuevas, sí, con las reservas y un montón de cosas. Todo esto lo pudieron haber recabado ellos. Pero alguien quería que Saltarín se ganara una plata, pero alguien más iba a ganar otro dinero. Ese es el objetivo de ese contrato. Al final del camino, también van a tener que venir a explicar lo que pasó con la extradición. Recientemente, por cuestiones del caso del expresidente Toledo, nos enteramos de la firma de abogados que el gobierno panameño contrató para hacer la extradición de Ricardo Martinelli. Pero lo que te voy a decir, Fernando, es que votaron el $1.000.000, porque al final del camino, si Ricardo Martinelli hubiese querido, todavía estuviéramos sentados en los Estados Unidos. Pero ¿a quién es el que hizo ese exceso? Emanuel González Revilla, Isabel Saimalo,
esta Faradiva Urrutia, ¿quién? Aquí hay un, ¿cómo te dice? Aquí hay un concurso de personas asociadas para llevar a cabo estos exabruptos. Y ahí te das cuenta cuando los abogados, por eso cuando dicen, no, que yo soy abogado, yo siempre le pregunto, o me preguntan, ¿cuál es su especialidad? Yo le digo, mi especialidad, casi el 90% de mi trabajo es penal. Claro. Porque esa es la rama a la que le puedo dedicar. Yo no te puedo decir que me voy a dedicar a derecho fiscal porque no tengo los conocimientos. Claro. A derecho electoral no tengo los conocimientos. Entonces, cada quien se especializa en las tendencias modernas. Cada abogado va buscando la rama que quiere desarrollar. Entonces, estos abogados que participan en todo esto, en su vida han estado en tribunales, litigando procesos, viendo que el debido proceso se cumpla, la igualdad de las partes, el derecho el respeto a los derechos humanos, el respeto a los tratados. Faradiva Urrutia me dice. Ellos no sabían ni dónde estaban parados. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Una cosa es hacer un trámite diplomático y otra cosa es saber el medio del asunto. Mira, porque, por ejemplo, Emanuel González Revilla, quien quieren premiar ahora como miembro de la directiva de ACP, como embajador en Washington, incluye o mete pruebas en el expediente que no estaban. Él se dio el lujo, por encima del sistema penal acusatorio de la Corte, de tomarle declaración a Ismael Pití en los Estados Unidos e introducirla en el proceso. Sin el abogado de la defensa. Sin el abogado de la defensa. Y lo peor de todo, Fernando, es que ese expediente estaba cerrado. Cuando se presentó la acusación en 15 de octubre del 2015, el expediente se cerró. Por ende, ahí no podía entrar absolutamente nada. La teoría que Harry Díaz manifestaba, que era una teoría ignorante, te lo digo yo así, y yo entiendo al magistrado Harry porque, a pesar que me llevo bien con él, sí le tengo que decir su cosa. Él sabe que se la digo porque yo no me puedo quedar con esas cosas callado. Él decía que él llegó a la Corte a aprender derecho penal. Sí. Entonces él decía que porque como la defensa de ese momento iban a ver el expediente o a preguntar cómo iba, para él eso era que ellos tenían acceso al expediente y que estaban gestionando. Válgase tal aseveración en un juicio público. Yo te lo digo que yo tuve en ese juicio que a veces sentía las ganas de agarrar la idoneidad, tirarla, picarla, botarla, porque yo no sé si es que cuando los funcionarios llegan a ser abogados, son abogados, y llegan a un puesto público se le olvida su profesión. Nunca se olviden su origen. Ustedes son abogados. A mí me molesta escuchar a los abogados que van a trabajar a las policías, hablando de garra, brother, no sé qué cosa. Eso son terminología militar, policíaca. Comando. Tú tienes que salirte esa vaina porque tú eres un abogado. Es más, yo me avergüenzo cuando veo un abogado, que sea ministro o lo que sea, que se pone uniformes policiales de estos comisiones. ¿Tú sabes lo que el sacrificio? Disfrazado de policía. ¿Tú sabes el sacrificio que hace un policía para ir a una academia? Todos los vejámenes que pasan en esas academias, para poder ganarse una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas, sargento, lo que sea, para que venga un payaso a ponerse olivos en la cabeza o ponerse uniformes con olivos, cuando estas cosas desde que existía Roma, los olivos los usaban los altos oficiales. Emperadores. Los emperadores, los generales. Entonces, estas ridiculeces siguen con, no, que yo tengo sospecha que soy espía. Empiezan a hablar de este tipo de tonterías que yo realmente a veces me avergüenzo o a veces me quiere dar un ataque al corazón cuando escucho estas cosas. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, ¿qué nos espera en estos procesos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahora que pues, se termine esta lectura, ¿cuántos días debe tomar? Y el receso, ¿cuándo lo tomarán? ¿Cuánto tiempo tomará? Después del cambio. Seguimos en este programa especial sobre la audiencia al expresidente Ricardo Martinelli. Ronnie, termina esta lectura y ¿qué sigue? Bueno, tenemos que se tiene que terminar la lectura de las piezas que la Fiscalía ofreció como elemento de convicción. Vamos como por la número 40 y algo más o menos. Una vez se terminen esas pruebas, entonces entrarán a las pruebas testimoniales, a las pruebas documentales, pero antes de eso van a dar un término de 7 días para que 4 abogados de la defensa, junto con el señor Martinelli, participemos en la Fiscalía en leer todos los correos, porque hemos estado con las manos atadas de poder, pues nosotros queremos saber cuándo se hizo, de qué correo viene, si hubo hash, si no hubo hash, sí, que es el tema de Citón y sus expertos. Entonces, una vez se culmine con eso, en la misma oportunidad tienen los querellantes, si quieren ver la documentación, se reanudará la audiencia, vendrá la oportunidad del acusador adjunto, el querellante adjunto, que perdió la categoría de acusador autónomo,
Y ellos tienen también pruebas que practicar. Nosotros, por nuestra parte, tenemos también otro sinnúmero de pruebas. Una vez que se acaben la lectura de todas las piezas documentales, de todas las pruebas testimoniales, de todas las pruebas periciales, entonces se entrará una etapa de alegatos donde tendrá cada parte la oportunidad de probar lo que dijo en el alegato de inicio, de apertura, donde nos comprometimos. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Yo pienso que esto puede estar durando 1 mes y medio, más o menos 2 meses. Con todo y el receso que va a hacerse desde con todo y el receso, también viene la Semana Santa, vienen las elecciones, o sea, se necesita mucho tiempo, porque no es de que te pones a leer corrido. Claro. Cada pieza que se lee se anuncia, se corre traslado, se da opinión. En unos casos los colegas objetan las pruebas. Si el tribunal no concede la objeción, se hace reconsideración, y todo esto va comiendo tiempo. El horario que estamos trabajando es de 8 a 12 y 2 a 5, siempre y cuando el señor Martinelli no esté afectado en su salud. Se asignó un médico de planta para que esté pendiente de estar tomando otra cosa de los excesos del señor Mejía. Ya fue a medicina legal, fue a psiquiatra de medicina legal, va a sus citas médicas. Todo lo que Jerónimo Mejía no hizo y le violó, eso lo vamos a cobrar en una demanda que presentaremos posteriormente. Y Ricardo me dijo que va por la cabeza de Jerónimo Mejía una vez él salga de magistrado, que puede ser el próximo lunes. Exactamente. Otra de las situaciones, Ronnie, que quiero también que toquemos en los pocos minutos que nos quedan es, dentro de la denuncia presentada de impugnación, había parte del expediente, de este expediente del llamado pinchazo. ¿Cómo el señor Jorge Hernán Rubio obtuvo esa información? Bueno, en un programa de televisión, Jorge Hernán Rubio sacó un celular y dijo que él tenía toda la documentación de Ricardo de la Cárcel. Creo que el equipo de denuncias de nosotros, que son otros abogados que trabajan con nosotros, están elaborando la denuncia, porque esto es sustracción. Mira, a Rogelio Cruz, como Procurador General de la Nación, si no me equivoco, le encontraron una copia de un documento de la Procuraduría en su casa, hizo trabajo como consecuencia de una investigación que dio con su destitución o renuncia. Si no mal no recuerdo, yo era bastante joven en ese tiempo. Ahora imagínate este señor manejando documentación del ministerio que dirige su hijo, sí, de un expediente donde él ni siquiera es parte. Yo te lo voy a decir, yo soy abogado y nada más tengo actualmente copia de los expedientes donde yo trabajo como parte del proceso. Es muy difícil que tú te pongas a buscar casos de todo el mundo, pues claro, tendrás que tener un hangar para guardar toda esa documentación, pero eso es un ilícito que en su momento va a tener que responder. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Gracias, Ronnie, por tu participación, y gracias a todos ustedes por su audiencia. Mañana, recuerden, a esta hora habrá debate presidencial, por eso hemos adelantado este programa especial para hoy martes. Yo regreso.